Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última sesión de la acción formativa de transformación digital y soluciones Microsoft para el sector público local. Como venimos haciendo en las anteriores sesiones, vamos a dar unos 3 minutitos de cortesía para que puedan terminar de conectarse todas las personas que están inscritas. Así que nada, en 3 minutitos volvemos y iniciamos con la formación. Muchas gracias. Bueno, pues ya transcurridos los 3 minutillos em, de cortesía para que se termine de conectar todas las asistentes. Como decía, bienvenidos a esta última sesión de la formación de transformación digital y soluciones Microsoft para el sector público local. La sesión de hoy está enfocada a los servicios en la nube que tiene Microsoft. Como bien sabéis, va a durar una horita esta sesión formativa, a las 11 aproximadamente finalizará. Y nada, recordarles a todas y a todos que muy prontito tendremos dentro de nuestra plataforma de formación, en formacionfen.es, prácticamente todo el plan de formación publicado para que se puedan inscribir en numerosas acciones formativas. Esta formación de transformación digital y soluciones Microsoft para el sector público local ha sido fruto de un acuerdo que se va a firmar muy próximamente entre la Federación Española de Municipios y Provincias y Microsoft para potenciar la transformación digital de las entidades locales. Y nada, agradecer a Microsoft, a Juan Chinchilla, que está hoy con nosotros, y al resto de compañeros de Microsoft que han hecho posible este acuerdo, del cual estamos bastante satisfechos. Así que nada, les dejo con el compañero Juan Chinchilla. Muy bien, pues Héctor, muchísimas gracias. Soy Juan Chinchilla, director de la división de Small Medium Business y Sector Público Local en España, de Microsoft. Me acompañan Ainara Raiz y Iván Torralbo, que son especialistas del área de soluciones cloud de Azure. Y hoy vamos a dedicar esta tercera y última sesión a este entorno de cloud y cómo las soluciones de Azure de Microsoft os pueden ayudar a facilitar la gestión de una entidad local, de un ayuntamiento, de una organización dentro de vuestro ecosistema. Aprovecharemos para tocar las áreas de soluciones y servicios de este entorno y os contaremos al final cómo dar continuidad pues, a esta presentación por si tenéis alguna necesidad o cualquier proyecto que queráis poner en marcha, pues el cómo establecer ese contacto con el equipo de Microsoft. Sin más, voy a arrancar pues haciendo un pequeño resumen y a los que hubierais estado en la primera sesión, a lo mejor habéis oído hablar, por si se incorpora gente nueva, conocer el posicionamiento de Microsoft y cómo nos ubicamos dentro del contexto de pues el ecosistema español, sector público y la importancia para Microsoft
de España como mercado, el impacto que tiene dentro de la organización y cómo estamos poniendo recursos para apoyaros en el crecimiento y la digitalización, tanto de las empresas y pymes, que somos un país de más de 3 millones de pymes, como es en el contexto del sector público local y los más de 6.000 ayuntamientos que integran esa Federación Española de Municipios. La apuesta de España es total por crear ese entorno de soluciones cloud end-to-end que cubren todas las necesidades de la organización, desde el contexto de la plataforma de infraestructura, y que es lo que vamos a hablar hoy, a todos los aplicativos de productividad, colaboración y gestión de negocio, que son las soluciones que hemos venido presentando, y somos el fabricante que cubre con una mayor amplitud todo ese contexto de la visión de plataforma de necesidades de soluciones IT y de digitalización. Tenemos una apuesta clara por la seguridad, es claramente nuestro factor diferenciador y nuestra máxima prioridad es asegurar que los datos que gestionamos para vosotros, ya sea a través de las aplicaciones o como infraestructura, están protegidos, cubren todos los requisitos en cuanto a confidencialidad, ética y garantía de ubicación. Cubrimos los máximos estándares de exigencia en todas las certificaciones, incluso la máxima calificación en el Esquema Nacional de Seguridad, que hace que trabajar con Microsoft desde la administración pública sea uno de los áreas de mayor facilidad y acceso. Y también estamos muy comprometidos con el entorno de la inteligencia artificial. Hablaremos de cómo la inteligencia artificial aterriza también en el contexto de las soluciones de Azure. Hemos venido hablando también en ese contexto en el resto de aplicaciones y cómo la inteligencia está transformando nuestra forma de trabajar con los datos, con los aplicativos. Y al final de la sesión aprovecharé para contaros y recordaros el programa que estamos poniendo en marcha junto con FEMP para ayudaros a tener un conocimiento básico de la inteligencia artificial generativa y que podáis utilizar herramientas y cursos que estamos poniendo a vuestra disposición de forma gratuita para conocer cómo está transformando en el empleado público esas nuevas herramientas que están apareciendo en el mercado. Sin más, voy a dar paso a mis compañeros, a Ainara Arraiz e Iván Torralbo, que van a presentarnos la nube de Microsoft y nuestros servicios diferenciales en ese contexto. Así que, Iván, si te parece, te Sí, dejo por la palabra. supuesto. Muchas gracias, Juan. Y gracias a la FEM también por proporcionarnos este espacio y sobre todo a todos y todas por conectaros hoy, en la tercera ya de las sesiones. Me hace ilusión ver tantos ayuntamientos y más porque he visto cuando me conectaba que está el ayuntamiento de la pequeña ciudad en la que nací, así que no me lo esperaba, me ha hecho mucha ilusión. Insisto en ese agradecimiento. Y como decía Juan, a partir de aquí entramos en materia de Azure, pero antes de nada, sí que por si alguien no lo sabe, teníamos que mencionar, ¿no? ¿Qué es Azure? La primera pregunta. Una definición un poco más corporativa, ¿no? Pero por salir de dudas, Azure es la nube de Microsoft que ofrece más de 200 servicios y herramientas para ayudar a las organizaciones, ya sean públicas o privadas, a crear, lanzar y gestionar aplicaciones o soluciones desde cualquier lugar. Esto está pensado para que las empresas básicamente puedan innovar más rápido o aprovecharse de tecnologías como la inteligencia artificial, de la que hemos hablado mucho en todas estas sesiones, almacenamiento, redes, análisis de datos, etcétera. Entonces, esto es un poco la definición corporativa para entrar en materia de qué es Azure y también para comentaros que a partir de aquí, justo a partir de esta diapositiva, vamos a dividir la sesión en dos bloques. El primer bloque será hablar un poco más de infraestructura, donde mi compañera Inara a continuación pues, os contará las ventajas de por qué migrar a Azure en esa parte más puramente de sistemas. Y la segunda parte es la que estaré contando yo, más en todo lo que tiene que ver con el dato, con la estrategia del dato y por qué es importante definir bien una estrategia del dato para poder convertir el dato en un activo valioso en la toma de decisiones de cualquier organización. Entonces, dicho esto, quería dar paso a mi compañera Inara para que entre en esta primera parte y luego un poquito más tarde me tendréis a mí con la parte de data. Así que si puedes, Ainara, toma control de la pantalla y a ver. Uy, estamos viendo el fondo de pantalla, Sí, creo. ahora mismo voy a ello. Darme un segundito. Vale, Ahí está, eso es. Pues muchas perfecto. gracias. Pues
Gracias, Iván. Bueno, pues nada, me asumo un poco a los agradecimientos de mis compañeros. Muchísimas gracias por uniros a la tercera sesión de hoy para comentar un poco Azure. Y bueno, yo me voy a focalizar un poco en la parte más aburrida, en la parte de infraestructura, pero sí que en el tiempo que tengo me gustaría daros un poco una visión del panorama actual, es decir, lo que las empresas a día de hoy se están encontrando tanto en los retos, que al final son muchos, y también las aspiraciones a las que quieren optar. Luego, por otro lado, cómo no, pues entrar un poco en lo que son los beneficios de dar ese paso hacia la nube, de dar ese salto hacia la nube. Y por último, el valor que proporciona Azure en cuatro vertientes muy interesantes. Una de ellas, ya la ha comentado Juan, es la parte de seguridad. Creo que es bueno, objetivo de cualquier empresa tener todo su entorno securizado para no correr ningún tipo de riesgo. Hablaremos un poco de la parte de inteligencia artificial y luego yo creo que la parte más importante también que concierne a todas las empresas, que es el tema de reducción de costes y maximizar el ROI. Entonces, bueno, pues entramos un poquito con el contexto y la situación actual. Bueno, la migración a la nube continúa acelerándose y sigue siendo prioridad para cualquier tipo de empresa. Aquí, bueno, vemos que un estudio de IDC predice que el 90% de las nuevas aplicaciones incorporarán inteligencia artificial en los próximos años. Otro estudio de Gartner, en este caso, dice que para 2026 el gasto, lo que es en nube pública, superará el 45% de todo el gasto de TI empresarial, frente al 17% más o menos que tuvimos en 2021, para que nos hagamos una idea. Y bueno, también otro dato importante ya a destacar es que el 95% de las nuevas iniciativas digitales que van surgiendo serán plataformas nativas en la nube. Esto está muy bien, pero también tenemos que tener en consideración los retos en los que la mayor parte de las empresas tienen que hacer frente a día de hoy. El número uno, y como no lo mencionaba ahora al principio, es el tema de la optimización de costes. Este es un tema que al final afecta a cualquier empresa independientemente de la industria, sector y el tamaño. Segundo, importante, el tema de la seguridad y el cumplimiento. Lo comentaba Juan y entraremos ahora un poco en el detalle. El 82% de todas las violaciones de datos que tenemos a día de hoy se deben a un error humano. El robo de credenciales o la ingeniería social como el phishing son, bueno, problemas que atañen a cualquier tipo de organización. Y por último, la escasez de recursos. Pero cuando hablo de recursos, no solo es de recursos como económicos, sino recursos también de profesionales. El 78% de las organizaciones carecen a día de hoy de experiencia para poder adoptar todas estas nuevas tecnologías y avances que van surgiendo. Y por todo ello, es fundamental que a la hora de seleccionar la nube y el partner de confianza con el que vayamos a apoyarnos para hacer frente a todos estos retos sean los mejores. Y en este caso, Azure es la nube preferente porque tenemos soluciones, como vemos aquí, para todas las infraestructuras, para todas las bases de datos, cargas de trabajo de terceros como puede ser VMware, Citrix, SAP y temas de securización de entornos. Tenemos a día de hoy soluciones adaptadas a cualquier tipo de empresa, independientemente, ya os digo, de la industria a la que nos hagamos referencia, del sector y sobre todo del tamaño. Bueno, y aquí entramos un poquito más en materia, en por qué migrar a Azure. Bueno, como comentaba al principio de la sesión, el primer reto de las empresas a día de hoy es todo el tema de costes y optimización de recursos. Desde Microsoft podemos apoyar a reducir costes y maximizar el ROI. Incluso nos atrevemos a decir que podemos ofrecer hasta un 80% de ahorro comparado con algunos de nuestros competidores en cargas de Windows Server y SQL Server y aplicando lo que es los beneficios híbridos, las reservas de instancia y lo que conocemos como Azure Saving Plan. Bueno, desde Microsoft apoyamos a las empresas a dar ese paso hacia la nube reduciendo esos costos y maximizando la inversión. El primer punto fundamental donde nos diferenciamos es sobre todo en la parte de migraciones de entornos existentes de Windows Server y SQL Server, donde aquí podemos reducir hasta un 72%, como aparece aquí, aplicando lo que es todo el tema de reservas de instancia, y podemos llegar hasta un 80% si a esas reservas de instancia le añadimos lo que es la ventaja híbrida. Esto, como os podéis imaginar, nos hace súper competitivos frente a nuestras competencias y también nos convierte en lo que es la nube preferente para todos estos entornos. Segundo punto,
Otro punto yo creo que también importante, donde nos diferenciamos, es en toda la parte, en todos aquellos clientes que tengan a día de hoy licencias de M365 o Windows. Como podéis imaginaros, yo creo que a día de hoy la mayor parte de las empresas tienen alguno de estos servicios. Entonces, aquí donde podemos aportar es a través de la parte de AVD. Es decir, todos aquellos clientes que tengan licencias de M365 o Windows pueden obtener la experiencia virtualizada a través de AVD y no tendrán que pagar por el precio de la licencia, sino que únicamente estará el coste de la infraestructura asociadas a la ejecución y luego la parte de mantenimiento. Tercer punto, también importante, es toda la parte que comentaba al principio Juan, es de Microsoft Cloud como plataforma única. Esto al final nos permite consolidar toda la parte de administración, toda la parte de desarrollo y ejecución, y con ello conseguimos, por un lado, ahorrar todo el tema de costes, ahorrar sobre todo en tiempo y sobre todo también en la parte de simplicidad de procesos. Vale. Segundo punto importante es que esto va muy ligado también a reducción de costes, es cómo mejorar ese ROI, ¿no? Y el ROI ya no solo por la parte de Windows Server y SQL Server, también podemos mejorarlo con toda la parte de rendimiento y resiliencia. Es decir, implementando aplicaciones críticas de una forma rápida y segura y automatizando lo que son las tareas. También podemos mejorarlo con con todo el tema de escalabilidad y reduciendo toda la parte de latencia. ¿Y cómo desde Azure podemos hacerlo? Bueno, pues por un lado, migrando nuestras cargas de SQL Server a cualquiera de las modalidades de Azure que nos permite ejecutar de forma más rápida estos escenarios. Nos atrevemos a decir que hasta 5 veces más rápido que en el caso de que seleccionemos toda la parte de Azure SQL Managed Instance. También podremos ahorrar hasta un 93% adicional en el caso de que apliquemos, como comentaba antes, las ventajas híbridas. Otro punto aquí donde nos diferenciamos es mejorando la productividad con las bases de datos de SQL Server, que nos permite también hacer un ahorro de en torno a un 40%. También podremos hacer uso de herramientas que nos permiten automatizar procesos y detectar hechos importantes a través de, por ejemplo, Azure Monitor, que nos permite identificar problemas de rendimiento. Otra herramienta también interesante es la herramienta Azure Auto Manage. Esto nos permite identificar también sobrecargas. Y por último, otra herramienta que es para destacar es toda la parte de Azure App Service, que nos permite lo que es desarrollar y entregar aplicaciones de forma más ágil. Vale. Ahora vamos al tercer pilar, a lo que comentábamos antes, toda la parte de securización. Azure a día de hoy es la única nube que está considerada como un proveedor de seguridad que también es líder en el cuadrante mágico de Gartner. Aquí lo que nos diferenciamos es en toda la parte de administración de la postura de seguridad, la protección de cargas de trabajo y la garantía de la resiliencia de los datos. Vale. Antes hemos hablado de infraestructura, pero aquí lo que comentaba, yo creo que a día de hoy en el top of mind de cualquier empresa está la parte de securización. Y me atrevo a decir que el tema de seguridad nunca fue más crítico que lo que estamos viendo en los últimos meses y incluso en el último año. A día de hoy, como comentaba, el 95% de las infracciones de la nube se remontan a configuraciones erróneas evitables, ya sea una mala administración, vulnerabilidades de código abierto, datos confidenciales que están expuestos en depósitos de almacenamiento. Y esto al final se le puede añadir que a todos estos errores que están surgiendo, cada vez es más complicado gestionarlos, porque ataca a distintas partes de la organización. Otro dato también que es importante tener en cuenta que es el 87% de las empresas a día de hoy están adoptando la nube híbrida o entornos multinube. Al final los equipos de seguridad y de cumplimiento tienen que proteger identidades, dispositivos, datos y aplicaciones que están en distintas plataformas. Otro dato importante es que en el panorama regulatorio cada vez se está convirtiendo más complejo y esto al final dificulta mucho la evaluación y la corrección de los riesgos en tiempo real. Y por último, hablando con jefes de seguridad,
nos mencionan que no solo tienen amenazas externas, sino que existen desafíos internos. Y esto se debe a que se está aumentando el número al final, de herramientas de securización que se utilizan. Cada vez se utilizan distintos proveedores y esto al final lo que dificulta, por un lado, es toda la parte de gestión, pero por otro lado, que todas estas herramientas de distintos proveedores estén integradas entre sí. Y aquí es donde Azure entra en juego y, bueno, Azure lo que proporciona es, bueno, está considerado como la mejor plataforma y la mejor seguridad holística de su clase con tecnología de inteligencia artificial. Aquí, como podemos ver, tenemos un resumen de la plataforma de seguridad integral y multicapa de Azure. Comienza toda la securización con los centros de datos físicos, ¿vale? Como vemos aquí, que es la parte baja. Y aquí podemos, bueno, destacar que Microsoft a día de hoy cuenta con más de 8.500 profesionales focalizados exclusivamente en la parte de seguridad, que detecta 65 trillones de señales a nivel global. En los próximos 5 años vamos a hacer una inversión de más de 20.000 millones de dólares solo en la parte de securización. Y también algo que destacar es el tema de certificaciones. A día de hoy tenemos más de 100 certificaciones de cumplimiento, que comparado con nuestros competidores somos el proveedor o el hiperscaler número 1 en obtener estas certificaciones, algo que facilita muchísimo el trabajo a todas estas empresas. Luego ya nos adentramos un poquito más en lo que son las soluciones de seguridad nativas de Azure. Aquí, bueno, destacar que Azure es la única nube pública líder que ofrece una plataforma de protección de aplicaciones nativas de la nube. Es decir, esto significa que existe toda esa protección de extremo a extremo en todas las aplicaciones e infraestructura. Aquí, bueno, sin entrar mucho en el detalle, pero para que simplemente os suene, por si no lo conocéis, por un lado tenemos lo que es Microsoft Defender for Cloud, que ofrece esa protección de extremo a extremo. También unifica la securización de otros entornos que tengamos, por ejemplo, en AWS y Google. Esto nos permite también descubrir riesgos de forma proactiva con información en tiempo real. Ya os digo, esto es uno de los productos más utilizados en empresas, sobre todo en empresas pequeñas, pero también en empresas medianas e incluso grandes. Por otro lado, tenemos otro de nuestros productos estrella, que es Microsoft Sentinel. Azure ha sido también la primera nube pública en habilitar un SIEM nativo de la nube. Microsoft Sentinel puede ayudar a recopilar datos de seguridad de todas las empresas impulsadas por la inteligencia artificial y ayudar a lo que es el SOC a responder a las amenazas que aparezcan de forma más rápida. Luego, por otro lado, estaría aquí otro de los productos bastante demandados, pero sobre todo por empresas y organizaciones de sectores altamente regulados, es Azure Confidential. Este producto nos permite al final proteger datos más confidenciales y sin cambio de código en sus aplicaciones. Luego estaría Microsoft Purview, que nos permite proteger y gobernar datos distribuidos en distintas plataformas, aplicaciones y nubes. Y luego, por último, estaría GitHub Advanced Security, que nos permite detectar problemas de seguridad antes de que lleguen a entornos de producción. Vale. Y ya por último, entramos en lo que es la parte de inteligencia artificial. Al final, creo que en los últimos meses cualquier dispositivo, en cualquier plataforma, en cualquier recurso, intentamos meter esta IA para destacar con respecto a nuestros competidores y ofrecer de forma más óptima un recurso al cliente. Pero el primer paso para la innovación y poder adoptar esta inteligencia artificial es dar ese paso hacia la nube, ya que la mayor parte de las soluciones de IA avanzada nos va a requerir un alto rendimiento, escalabilidad y, por otro lado, sin ningún tipo de duda, que ese entorno esté bien securizado. Dando ese paso hacia la nube,
nos va a permitir primero hacer frente a las crecientes necesidades de inteligencia artificial en supercómputo y el apoyo a las cargas de trabajo de entrenamiento que se requieren para esta IA. Segundo, nos va a permitir toda la parte de automatizar procesos para agilizar las operaciones. De este modo, las empresas y los departamentos que se dediquen a toda la parte de inteligencia artificial se van a focalizar en la parte innovadora y dejaremos atrás toda la parte de procesos. Y finalmente, se trata al final de adoptar esta IA, pero de una forma responsable, como decía, bien segura. Y para que también garantizar que todos estos modelos cumplan con las barreras de seguridad necesarias. Y aquí, de nuevo, la migración a Azure proporciona una base segura y un rendimiento y la escala para poder adoptar esta inteligencia artificial en los procesos y en las soluciones que queramos ofrecer al cliente y a terceros. Ofrecemos funcionalidades diferenciadoras como puede ser toda la parte de Azure OpenAI, que al final consiste en una infraestructura segura y optimizada que nos permite crear soluciones de IA de próxima generación. A su vez, esta solución Azure OpenAI también se puede integrar con otras soluciones como puede ser la parte de ChatGPT, la parte de AI Service o la parte de Azure ML. También podemos crear nuestros propios modelos empresariales y hacer prácticas de IA responsable para garantizar la seguridad y el cumplimiento, que realmente estén todos integrados en este marco, en esta funcionalidad de IA. Y aquí, bueno, es un poco el resumen sin poder entrar mucho en el detalle porque ya estamos dentro de tiempo. Doy paso a Iván para que explique un poquito más y profundice ahora en lo que está ahora mismo dando bastante fuerte en el mercado, que es toda la parte de Fabric. Muchas gracias. Gracias, Ainara. De vuelta por aquí. De aquí en adelante, como decía Ainara, nos centraremos en esa parte de data y como podéis ver arriba a la derecha ya sabéis que vamos a hablar de Fabric, pero antes de entrar en materia sí que queríamos hacer como una breve introducción a cómo llegamos a convertir tus datos en un activo estratégico para la toma de decisiones, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, que suena como una frase muy marketingiana, pero tenemos muchos ejemplos de cómo lo estamos consiguiendo y sí, por supuesto, Fabric es una herramienta clave y diferenciadora, pero antes de todo eso siempre hay una metodología, siempre hay una disciplina dentro de la organización que lo quiere implementar y creíamos que era muy importante mencionarlo desde el principio. Así que vamos a proceder con esta breve introducción que además nos lleva a abrir de nuevo el melón de la IA, que creo que además es el hilo conductor de esta serie de sesiones online que estamos haciendo con la FEMP, desde la primera hasta la última. Y seguro que esta frase la habéis visto ya en casi todas las presentaciones, y es que el futuro de la IA ya está aquí. Parece que ya lo sabe todo el mundo y estos datos lo explican por sí solos. Y como veis a la izquierda, pues eso, ¿no? El 89% de los directivos españoles tiene previsto utilizar agentes de IA en los próximos meses. Yo estoy convencido que este análisis lo hacen hoy y será un poquito más alto y cada día que pase será mucho más alto, pero cuando se hizo este estudio que tenemos por aquí, era el 89%. Luego el 87% de las organizaciones creen que la IA les dará una ventaja competitiva. Y también he visto algún estudio un poco más reciente, no de fuentes oficiales, que decía que incluso era también mucho más. Y antes de pasar a ese tercer punto, leía en un reporte de IDC esta mañana, cuando estaba ajustando algunos datos, que el 99% de las organizaciones, es decir, prácticamente todas, consideran que es un gran desafío incorporar la IA. Consideran que hay que cambiar metodologías, hay un esfuerzo detrás, ¿no? No es baladí empezar a trabajar con según qué tecnologías o qué sistemas de la noche a la mañana y esperar que toda la organización cambie. Como decía también con Fabric, ¿no? Las herramientas pueden ser maravillosas, pero también hay que trabajar en la cultura de la organización, ver cómo funciona la adopción, estar sujeto también a cambios. Entonces, antes de meternos en ese tercer punto, destacar también que el 99%, según IDC, de las organizaciones consideran un desafío el sacarle partido a las herramientas de la IA, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, el tercer dato, que es el que me llama a mí la atención, es que el 72% de los líderes
afirman que tener el dato limpio y estructurado es el principal desafío para rentabilizar la IA. Puede parecer mucho, pero así como decía que los otros dos estarán subiendo poquito a poco, estoy convencido que este tercero estará más cerca del 90 pronto que no quedarse en el 72, porque lo que hemos identificado en todos estos meses e incluso en todos estos años, ¿no? Porque al final Azure lleva trabajando en servicios de IA desde hace más de una década, lo que hemos identificado es que tener bien estructurada toda esa información que luego vamos a explotar es lo que va a marcar la enorme diferencia entre que algo funcione y que algo no funcione. Lo decía muy bien antes Ainara, el hecho de tenerlo todo en un lugar, el hecho de tenerlo todo como identificado, estructurado y saber dónde está cada cosa es lo que nos va a ayudar a que el día de mañana pues, podamos sacarle mucho más partido a todas las tecnologías que vayan saliendo, ya no solo Fabric. Entonces esto es lo que seguro que habéis escuchado en alguna otra presentación, de si habéis estado en algún evento de data o habéis escuchado a alguien que está metido en el mundo de data, seguro que habéis escuchado esta frase, que la explicamos con estos iconos. Estos iconos pueden ser cubos de basura o a veces pueden ser otras cosas aún más llamativas, pero por si alguien no sabe a qué hace referencia este concepto, este es el famoso garbage in, garbage out, que básicamente muy bonito en inglés, pero que en español viene a significar si metes basura, obtendrás basura. Y esto es lo que identificamos en todos los proyectos que trabajamos de data desde Microsoft, ¿no? Si tu fuente de información no es la correcta, por muy buen sistema, por muy buena aplicación, por muy buenos servicios que tú tengas, lo que te va a dar es basura. Y esto, de nuevo, ¿no? Como frase muy bonita y muy marketingiana, pero al final, en casos prácticos, lo vemos en nuestro día a día, como el hecho de que tú no tengas las fuentes de datos bien estructuradas, las bases de datos unificadas, o que no tengas un orden en todo este dato, hace que luego esas decisiones que en teoría son clave para la compañía, pues puedan ser malas decisiones y que nos salga el tiro por la culata, hablando mal y pronto. Entonces, antes de empezar a hablar de producto, de fábrica, etcétera, pues muy importante, queríamos insistir en la importancia de tener bien estructurado el dato, de tenerlo en lugares identificados y seguros y tenerlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque si no hacemos eso, al final donde caemos es en agravar los problemas de los datos existentes. La IA lo que hace es un potenciador. Y si lo tenemos todo estructurado, es un potenciador que, como bien habréis escuchado en las otras sesiones, dispara los índices de productividad. Lo hemos visto nosotros internamente en Microsoft. En los equipos comerciales han pasado a ser mucho más eficientes, un 9% más rápido de ejecución del ciclo de venta en equipos internos. Tenemos casos de éxito públicos que podemos compartir de cómo nos ha ayudado, los sistemas de IA generativa nos han ayudado a ser mucho más productivos, en especial Copilot, pero, de nuevo, insisto, si no fuera porque tenemos bien estructurados esos datos, podría haber salido muy mal, ¿no? Entonces, la IA solo agravará los problemas de datos existentes. ¿Cuáles son estos problemas que acostumbramos a identificar? El primero de todos, copias de datos e ineficiencias de la infraestructura. Pues algunas organizaciones tienen datos por aquí en local, otros datos por aquí en Azure, otros en una aplicación de tal, otro equipo trabaja con esta otra aplicación y la persona que tiene que unificar todo esto no tiene la visibilidad completa y lo que acabamos viendo es que todo esto está replicado y duplicado por todas partes. ¿Y esto qué significa? Sobrecostes. Si algo nos duele a las empresas y organizaciones que somos parte de este segmento que mencionaba antes Juan, ¿no? De mediana empresa y organizaciones de sector público local, es ese sobrecoste, no estamos para exponernos a eso, así que esto es clave, tenerlo bien estructurado desde el principio, ¿no? Evitar ese primer problema que es la ineficiencia y las copias totalmente, que sobran en cualquier entorno. El segundo problema que más acostumbramos a ver es el de la interoperabilidad limitada entre los servicios de los proveedores. De nuevo, si tenemos un montón de aplicaciones repartidas y el equipo de urbanismo usa tal y este otro equipo utiliza este otro, pues por mucho que haya una persona, un equipo que pueda ayudar a nivel IT a intentar estructurar un poco, si todas esas explicaciones están segmentadas, fragmentadas y cada uno solo tiene acceso a las suyas, no vamos a tener esa interoperabilidad entre ellas, va a estar todo mucho más limitado, no habrá ese flujo de información y luego por mucha IA que utilicemos no vamos a poder tener la respuesta que esperamos para de verdad creernos lo de que estamos tomando decisiones basándonos en el dato que es clave, ¿no? Entonces esta es otra de las problemáticas más habituales que estamos viendo. Y luego la tercera, y no por ello menos importante, riesgos de filtración de datos.
Esto es, luego veremos más al detalle, ¿no? Con Fabric cómo solventamos esto, pero esta es nuestra preocupación número uno en todo momento. Como bien sabéis, Microsoft es la empresa que dicen en inglés que runs on trust, que corre en esa confianza y en esa seguridad y en ese compliance. Y lo último que nos podemos permitir es exponernos a filtración de datos, sobre todo en administración pública local. Entonces, este problema, que también lo hemos visto mucho en empresas que han tenido esas estrategias de datos un poco fragmentadas o no definidas, pues es un problema que puede ser muy grave, ¿no? Como veis, al final, toda esa fragmentación de entornos y el no tener todo unificado, el no tener una estrategia clara, hace que luego esa persona que está al mando de definir esa estrategia de datos acabe sufriendo mucho. Y por eso hay una frase que escuchamos muy a menudo, sobre todo por los CIOs o por parte de los responsables de informática de cada organización o cada empresa, que es que los CIOs quieren dejar de ser ese Chief Integration Officer para centrarse en la innovación. Esto es medio chascarrillo, pero es una realidad. Y es que hay muchos responsables de informática o muchos CIOs o muchos administradores de sistemas que se acaban enfrentando a estar todo el día intentando integrar esas herramientas de todos y cada uno de los equipos para que todo funcione. Y algunas veces me han dicho, tampoco serán tantas herramientas, ¿no? Tampoco, bueno, de algo tendrá que hacer esa persona. Bueno, pues aquí quería poner esta diapositiva porque la verdad que a la hora de trabajar el dato tenemos una infinidad de herramientas que han salido durante los últimos años que si de verdad no ha habido una estrategia del dato unificada desde el principio, que es lo que suele pasar, nos encontramos que cada uno de estos equipos, como decía antes, ¿no? Pues cada uno tiene sus herramientas y dice, no, yo es que trabajo con esta otra. Entonces, trabajar de esta manera es realmente complejo, es un desafío muy serio para cualquier administrador de informática o de sistemas, o CIO, o llamémosle X o CTO, y por eso Microsoft se vio con la necesidad de dar una respuesta a este problema serio que estamos encontrándonos a día de hoy. Sobre todo entendiendo que si el foco total y absoluto es apostar por la IA y la IA generativa, no nos podemos olvidar que el pilar fundamental y la base es el dato. Entonces, por esa misma razón es que nace Microsoft Fabric. Aquí me he puesto en esta diapositiva un poco más teletienda prácticamente, pero quería hacer la descripción de lo que es Microsoft Fabric de distintas maneras. Por una parte, es más que nada para que quede claro, espero que quede bien explicado. Si no, siempre podemos responder preguntas luego. Primera definición. Esta es la definición que nos da nuestra página web corporativa, la definición estándar de Microsoft Fabric. Microsoft Fabric es una plataforma integral de análisis de datos en la nube que unifica servicios como Power BI, Azure Synapse y Data Factory en una única experiencia SaaS, permitiendo a las organizaciones transformar datos en información procesable de forma sencilla, segura y escalable. Yo al copiar esta frase y pegarla en la slide me da vergüenza leerosla así tal cual y quedarme tan ancho. Entonces lo que hice fue preguntarle a nuestro querido Copilot, oye Copilot 365, cuéntamelo fácil y sencillo. Y cogí esa frase y me dijo, Microsoft Fabric es una herramienta de Microsoft que junta todo lo necesario para trabajar con datos como informes, análisis y automatización en un solo lugar para que sea más fácil tomar decisiones con información clara y actualizada. Y luego dije, un poquitito más simple por si acaso, Microsoft Fabric es una herramienta que te ayuda a ver y entender tus datos fácilmente y en un solo sitio. Eso es en una frase, deprisa y corriendo, cómo se explica lo que es Microsoft Fabric. Luego habría una cuarta que no la he puesto, a nuestros equipos de marketing no les hace tanta gracia, pero yo creo que es bastante explicativa y creo que vale la pena contarlo así también. Y es que Microsoft Fabric podríamos verlo como ese Office 365 del dato. En esa plataforma tenemos muchas herramientas que sirven para muchas cosas, pero está orientado estricta y directamente para trabajar el dato. Entonces, en vez de tenerlo todo repartido por ahí, lo unifica todo como en un concentrador de aplicaciones, como hace Office 365 con Excel, Word, PowerPoint, etc. Entonces, eso es un poco lo que nos encontramos. Si habéis trabajado alguna vez con Fabric, ahora seguramente ya sepáis que también está muy vinculado a Power BI, que antiguamente Power BI, que es la herramienta de visualización de datos, ahora ya está pues, dentro de Fabric. Y muchas veces recibimos la pregunta de, oye, ¿Fabric es Power BI? Pues con este ejemplo que os decía de Office 365 es la mejor manera de verlo. Fabric no es Power BI, pero Power BI sí es Fabric. Así como Office no es Excel, pero Excel sí es Office. No sé si me explico. Es un poco la definición rápida. Power BI es una parte de Fabric, que ahora veremos más el detalle, pero Fabric es un paraguas de muchas más aplicaciones que están totalmente vinculadas a todo lo que tenga que ver con el dato dentro de un entorno de Microsoft en la nube.
Y con esto pasamos a explicarlo de una manera un poco más práctica de dónde nos lleva Fabric, de dónde venimos y hacia dónde nos lleva. Que es, por un lado, venimos de tener múltiples servicios de análisis de datos, tener fuentes de datos totalmente desconectadas, como decía antes, unas aplicaciones aisladas, cada uno con una cosa y totalmente separado. Y con la IA generativa añadida como un pegote, perdón por la expresión, ¿no? Como, venga, pues vamos a poner esta herramienta de IA generativa encima de esta otra herramienta y hacer ahí como un pequeño Frankenstein para que las cosas funcionen. De ahí es donde venimos y eso es lo que nos hemos encontrado en muchas organizaciones. Pero hacia donde nos lleva Fabric es hacia un stack unificado de muchas aplicaciones en uno, a tener todos los datos en un lugar que pueden estar ahí o pueden estar interconectados con distintos otros lugares, porque igual esas herramientas ya las usaban X equipos, pero todo te lo centraliza en un único lugar. Es una aplicación totalmente integrada en tu día a día, porque está en tu entorno de productividad de Microsoft, y así como estás en Office, pues puedes estar en Fabric. Y luego, una parte muy importante, es que toda esta GenAI, esta IA generativa, la tenemos ya incorporada con Copilot. Copilot ya está dentro de Fabric y, por tanto, cuando estamos trabajando cualquier cosa del dato dentro de Fabric, si hay una duda, una consulta, algo que no sabes cómo hacer, ya tienes ahí Copilot para decirle, oye, ¿cómo saco un reporte de esto? ¿O cómo puedo limpiar este dato? ¿O qué error me está dando aquí? Y Copilot nos va a ayudar desde el principio en todo, ya sea en esa parte a la hora de producir, ¿no? O a la hora también de consumir datos, donde, por ejemplo, Copilot, integrado dentro de esa parte de Power BI para visualización, nos puede ayudar cuando le preguntamos, sácame la información, sácame este dato de este año, de este momento. Y nos ayuda Copilot a que no tengamos que ser unos maestros de Fabric y de Power BI totalmente expertos de arriba abajo, sobre todo en la parte de visualización. Entonces, eso es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aquí, como resumen, pues también comentar que dentro del mundo del dato tenemos Fabric, que vamos a hacer mucho hincapié ahora, justo aquí a la izquierda, como veis, es un producto llave en mano, es una herramienta que tiene todo tipo de soluciones dentro y que está hecho para empresas que quieren pasar a trabajar el dato de una manera estructurada, organizada y sencilla de aplicar, ¿no? Pero sí es cierto también que si por lo que fuera esa organización quiere algo mucho más al detalle y quiere algo mucho más a medida, que lo vemos en algunas empresas tecnológicas que necesitan más poder de personalización, pues sí, así como tenemos Fabric, también tenemos otras soluciones mucho más hiperpersonalizables como Azure Databricks o Azure Databases para poder hacer tus propios desarrollos a medida. No creo que sea el caso aquí, pero sí que nos encontramos que muchas empresas que son nativas digitales pues deciden optar por ahí porque por lo que sea se sienten más cómodos montándolo todo ellos. Si ese es el caso, también tenemos una solución. Pero la verdad que lo que nos encontramos, sobre todo en nuestro segmento, es que las empresas prefieren una plataforma unificada, sencilla, fácil de usar, fácil de contar y fácil también de extender en cualquier organización, ¿no? Que esa es la solución llave en mano de Microsoft Fabric. Entonces aquí es donde sí que voy a hablar un poco de producto más al detalle. Y es que estos son los 7 pilares de Fabric con los otros 3 respaldos básicos, ¿no? Aquí, como veis, de izquierda a derecha los voy a leer rápidamente y de una manera sencilla, más que nada para que sepáis hasta dónde llega Fabric o qué hace exactamente Fabric, porque hasta ahora he dicho sí, hace tal cual, pero para que entendáis a qué nos puede ayudar esta herramienta, ¿no? La primera de todas, a la izquierda del todo, en ese color verde, Data Factory. Data Factory es una herramienta que lo que te permite es conectar fuentes de datos, cientos de fuentes de datos, venga donde venga, ya sea de cualquier otro proveedor de nube o de Azure o incluso local. Antes decía la nube, pero bueno, también esto también puede beber de tu infraestructura local, puede coger datos de tus bases de datos que tengas en físicas o en un cloud privado, lo que fuera, y cogiendo y conectando todas estas fuentes, lo que hace es transformar el dato fácilmente con herramientas que son de arrastrar y soltar. Muy sencillo. Es muy simple. Cogemos fuentes de datos y arrastramos para que nos ayude a transformar el dato. Es que, ¿qué es transformar el dato? Que muchas veces lo usamos y no lo explicamos, ¿no? Ese concepto. Pues transformar el dato es limpiarlo, es ordenarlo, es corregirlo, es asegurarnos de que todas esas fuentes de información que tenemos tengan una forma clara y sencilla para que todas encajen con todas, para poder unificarlo todo y para que todo tenga sentido. No es como depurarlo, como corregirlo, limpiarlo. Eso es lo que entendemos por transformar el dato. Y eso es lo que hace Data Factory. Esa es la primera fase de cuando trabajamos cualquier proyecto de data. El primer paso. Luego tenemos Real Time Intelligence, que es ese logo ahí rojito, naranja, el segundo.
que lo que hace es combinar análisis en tiempo real y puede recibir datos al instante y analizarlos al momento. Ahí te puedes fijar unas alarmas, unas alertas para ver si algo está fallando o si algo está fuera de lugar, pero es análisis de datos en tiempo real. Y eso también está integrado dentro de Fabric. El siguiente son databases, bases de datos. Son bases de datos rápidas, fáciles de usar y se configuran en segundos. Se configura súper sencillo y muy deprisa. Muchas veces nos preguntan, ¿esto es que tengo, para los que sepan un poquito más de Azure, ¿tengo aquí un SQL Managed dentro de Fabric? No, no es exactamente eso. Esto es que Fabric te permite crear bases de datos optimizadas para Fabric dentro de Fabric. No tienes que irte a Azure a crear una base de datos, no. Eso es que Fabric te permite crear tu base de datos desde cero, desde ahí, en un formato, sí, SQL, que te permite pues, trabajar de una manera mucho más rápida dentro de ese entorno. Y esto es lo que ha ayudado a muchísimas organizaciones a ser mucho más rápidos, la verdad. Luego, por la parte de Analytics, ya os podéis imaginar, ¿no? También reúne un montón de herramientas de ingeniería de datos, ciencia de datos, almacenamiento, para poder analizar, esto ya no es en tiempo real, pero para poder analizar patrones, etcétera. Luego, Industry Solutions, que es ese color azul oscuro de ahí, el antepenúltimo. Esta me gusta mucho a mí porque es, entendiendo la industria de cada una de las organizaciones o clientes que quieren usar Fabric, te da como unas plantillas para decir, oye, si eres del sector retail, me lo invento, o de manufactura, aquí es lo que hacen la mayoría de clientes de tu industria. Y ahí podréis investigar y ver que hay algunos para administración pública y ahí un poquito se puede investigar. Entonces es una recomendación que no siempre es útil, la verdad, pero en algunos casos sí. O sea, en la mayoría de casos, la verdad, por ser honesto, en la mayoría de casos sí. Y te permite desplegar un entorno desde cero con cosas que ya sabemos nosotros que a clientes de esa industria les puede ir muy bien. Entonces esto, la verdad, para clientes que están arrancando su viaje de estrategia del dato, pues es muy, muy, muy práctico. Y luego la siguiente es Power BI, que es la más conocida de todas. Este logo amarillo que es visualización de datos y análisis de datos de una manera muy sencilla. Por eso decía, Power BI está dentro de Fabric. Power BI no es Fabric, pero Fabric sí es... no, lo he dicho al revés, pero ya me entendéis. Power BI está dentro de Fabric, pero Fabric no es solo Power BI. Eso es. Y luego el último son Partner Solutions, que lo tenemos añadido como séptimo pilar, que son las soluciones de otros ISVs, de otros proveedores de tecnología como Snowflake, como lo que veíamos antes, ¿no? Databricks, etcétera, que también se integran perfectamente aquí. Estos son los 7 pilares de Fabric, pero luego sí es cierto que tiene estos otros 3 respaldos que son fundamentales, que es ese Copilot del que hablábamos antes. Yo creo que ya a estas alturas no hace falta hablar mucho de Copilot con todo lo que habéis escuchado y aprendido en estas sesiones, pero Copilot está perfectamente integrado, como decía antes. Luego OneLake, que esto... De nuevo, igual no le gusta marketing, pero OneLake es el OneDrive de los datos. Este es el lugar donde tenemos toda la información, que alguna puede venir de OneDrive, otra puede venir de nuestra nube Azure, otra puede venir de nuestros servidores locales, pero ese es el lugar, es el lago de datos donde tenemos toda la información para luego poder explotarla. Y el último, pero no menos importante, de nuevo, Purview, que es el que nos ayuda en toda esa parte de filtración de datos, para que no se filtre absolutamente nada. Con Purview lo que hacemos es gestionar quién tiene acceso a qué roles tienen acceso a qué información para que no cualquiera pueda llegar ahí y decir, dame la información más sensible que tenga el ayuntamiento y que se la dé a cualquiera, ¿no? Pues para que no pase algo tan obvio y tan evidente como eso, pues tenemos también esta herramienta para gestión de permisos, gestión de información sensible, etcétera. Entonces estos son como los 3 respaldos base dentro de los 7 pilares de lo que sí es Fabric, ¿vale? Esta es la explicación un poco del producto. Luego tenía un vídeo que igual no nos da tiempo a ver, que voy a pasar directamente al caso de éxito porque nos aprieta un poco el tiempo, pero sí quería contaros un caso de éxito de uno de nuestros clientes en España, de los más recientes, que es Iberostar, el grupo de hoteles, que después de apostar por Fabric ha reducido los tiempos de consulta de datos en un 90%. Aquí tenemos alguna frase del responsable de data y de transformación. Podéis leer ahí con calma, también compartiremos pues eso, la situación, solución y el impacto, pero por resumirlo así de una manera práctica, lo que ayudamos a Iberostar es a consolidar las fuentes de datos que tenía en más de 100 hoteles, ya os podéis imaginar, más de 100 hoteles en creo que 15, 16 países, consolidarlo todo en un entorno para que así los directores de hoteles y todas las personas de cualquier hotel puedan hacer consultas rápidas y comprobar capacidad de los hoteles, predicción de ventas de las habitaciones, etcétera. Ese 90% parece que no es nada, pero es una auténtica salvajada. Lo que ha podido ahorrar en tiempo y por tanto dinero Iberostar con la implementación de este proyecto ha sido un auténtico, un auténtico gol para ellos, la verdad. Y aquí, como podéis ver, ¿no? En la solución hablamos de que tiene una volumetría de más de 50.000 millones de registros de datos, que
tienen, como os podéis imaginar, un volumen de datos muy, muy, muy elevado. Entonces, esto les ha permitido ahorrar costes, como veis ahí en la parte de impacto, un 20% de ahorro de costes y el 90% tan destacable de tiempos de consulta. Yo sé que este ejemplo igual no resuena mucho con un ayuntamiento, pero sí que era de los más recientes y lo queríamos compartir. Pero con todo lo que hemos hablado, ya os podéis imaginar cómo aterrizar casos prácticos como integración de datos de distintos equipos, como de urbanismo, movilidad, medio ambiente, para luego poder tomar decisiones, o hacer control de presupuestos participativos, donde podamos ver pues, qué proyectos se han ganado, cómo avanzan. Poder explotar toda esa parte en un ayuntamiento creo que es súper viable, muy sencillo de ejecutar y como decía, ¿no? De una manera muy, muy, muy segura, que es nuestra preocupación número uno, sobre todo con organizaciones como las vuestras. Y nada, a partir de aquí, pues como siempre, ¿no? Daros las gracias y si alguien está interesado pues, en trabajar toda esta parte, pues estaremos encantados de ayudaros con nuestro ecosistema de partners y demás. No sé si aquí, Juan, si teníamos una última diapositiva. Sí, pues recupero la presentación y voy a compartir mi pantalla si quieres, Iván. Perfecto. Y estaba chateando, aprovechando el cierre de la sesión para compartiros los datos, ¿no? Básicamente quería hablaros primero, si tenéis cualquier necesidad para desarrollar más cualquiera de las soluciones que os hemos presentado hoy o durante los 3 días que hemos estado hablando de la plataforma de Microsoft, os ponemos aquí quiénes son nuestros principales mayoristas dentro del ecosistema de partners de Microsoft y el punto de contacto al que podéis acceder para solicitar un partner de referencia que conozca cómo trabajar con vosotros, especialmente en la administración pública y en los ayuntamientos que tienen pues, unos requisitos especiales. Entonces, cualquiera de estos 5 partners os pueden dar esta referencia. Y os hemos puesto aquí como algunos de los partners referidos y preferidos por estos mayoristas que saben y conocen cómo trabajar con vosotros, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que ante cualquier necesidad, pues defináis 1 o 2 mayoristas con los que queréis coger esa referencia, poneros en contacto y ellos os facilitarán, dependiendo de la zona geográfica o el área de interés que queréis desarrollar, pues quién es el partner más adecuado. Así que con esto yo creo que podéis hacer enlace de lo que os hemos presentado y cómo profundizar en o más conocimiento o en algún proyecto que tengáis en marcha. También quería aprovechar para compartiros el programa que estamos poniendo en marcha para reforzar los conocimientos de inteligencia artificial en España. Tenemos un compromiso muy fuerte con la inteligencia artificial. Es algo en lo que llevamos trabajando durante pues, toda la historia de Microsoft, pero especialmente durante los últimos años por la aparición de la IA generativa, los modelos de lenguaje ampliados y los GPTs que conocemos en el mercado, y esto pues está transformando claramente la forma de trabajar. De hecho, aquí tenéis unas referencias y dice que el 78% de los trabajadores están utilizando alguna herramienta, ya sea herramientas que están propuestas por vuestras organizaciones o que vosotros traéis al trabajo para gestionar vuestro día a día y el utilizarlas. Nosotros siempre recomendamos hacerlo en entornos seguros, protegidos y que mantengan la confidencialidad de los datos, y de ahí pues nuestro refuerzo de utilizar soluciones de Microsoft, concretamente solución como Copilot Chat, que es una versión gratuita y que os permite trabajar en ese contexto de la IA generativa. Saber que la IA generativa se está convirtiendo en una herramienta de propósito general. Herramientas como Internet, en su día como el ordenador o en su día como la electricidad, que han transformado y están transformando nuestra forma de trabajar, ya no solo de trabajar, sino otra dimensión en cómo gestionamos la interacción con la información y los datos, ¿no? Y de ahí ese compromiso de Microsoft por ayudar a las compañías y a las organizaciones a formarse. Aquí vemos un dato donde España está liderando el uso de la IA generativa en ese puesto top 4 dentro del ranking, y sin embargo
no tanto en cuanto a recursos de capacitación y de utilidades para el desarrollo de aplicaciones. En ese sentido, nos hemos comprometido a formar a más de 1 millón de personas este año en inteligencia artificial. Estamos llegando a acuerdo con distintas administraciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, y concretamente con la Federación Española de Municipios. Hemos llegado a un acuerdo para proveeros de una solución que os permita tener una capa inicial de conocimientos de la IA generativa, de la IA responsable. En este curso y aquí en esta presentación que os compartiré y pegaremos el enlace en el chat, podéis acceder a un curso donde os va a dar esas primeras bases de formación, y que además, gracias al acuerdo con la FEM y con Founded, pues hemos aterrizado a las necesidades concretas del empleado público, ¿no? Y de vuestros requisitos específicos. Entonces, os invito a que participéis en este programa. Desde el site de la FEM podéis acceder a inscribiros en el mini máster que digamos, y bueno, pues son sesiones interactivas muy divertidas por un lado y muy ágiles para tener esa primera capa de conocimientos. Y sin más, quiero pues de nuevo dar las gracias a Héctor, a David y a todos los que desde la Federación Española de Municipios han hecho posible la firma del acuerdo entre Microsoft y la FEM, que os facilite recursos como el que os estoy contando o el programa que hemos puesto en marcha estos días. Agradeceros a Iván, a Ainara, Marta, Miriam, Antonio, Manuel, Sonia y todo el equipo que ha estado participando estos días en las distintas sesiones. Espero que hayáis aprendido. Yo creo que tenemos pues muchas tips de la digitalización y cómo estamos ayudándoos en esa transformación, y mientras pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Mientras cerramos la sesión, voy a aprovechar para que tengáis la ocasión de directamente desde el enlace poder acceder a la capacitación, al curso. Entonces me voy a permitir el saltar de una aplicación a otra, si puedo, así de forma rápida, y os pego en el chat por si alguno directamente quiere aprovechar a conectar con este programa de formación. Pues muchas gracias, Héctor. Muchas Minuto gracias, Juan. 59, te paso la palabra. Perfecto, nada, no necesito menos de un minuto para cerrar esto. Nada, pues lo dicho, mil gracias a todos los asistentes, gracias a todos los compañeros de Microsoft, gracias Iván e Inara por la exposición de hoy. A todos los asistentes recordarles que con posterioridad a esta sesión, cuando podamos cerrar y hagamos nuestro informe de resultados, podremos hacerles llegar tanto las grabaciones de las 3 sesiones, por si alguna persona no ha podido conectarse durante toda la sesión o a lo largo de las 3 sesiones, que pueda tener acceso a esas sesiones. Y también Juan nos ha permitido nos ha trasladado todos los materiales, todas las presentaciones que se han estado utilizando durante estas sesiones, para que también tengáis acceso a ellas. Dar las gracias de nuevo a Microsoft por vuestra disposición, por ayudar a las entidades locales en este ámbito, y nada, estoy seguro de que esto solamente es el comienzo de nuestra colaboración. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima acción formativa. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego. Muy bien.